Bienvenidos señoras y señores, y empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. Fijaros que tuvimos este espacio de alza que se culminó en esta zona, y al culminarse el espacio alcista y encontrarse con la resistencia que comentamos, respetamos la resistencia y caímos nuevamente al soporte. A partir de aquí, ¿qué es lo que nos muestran las temporalidades cortas como la de 4 horas? Pues bien, lo más probable es que al no tener volumen el fin de semana sigamos durante toda esta zona lo que queda de fin de semana. Y por el momento los indicadores no nos marcan ningún patrón ni alcista ni bajista, por lo que deberemos de esperar a que se culmine el fin de semana para poder trazar el siguiente movimiento en la temporalidad de 4 horas. Es decir, tenemos que esperar a que nos marque o bien un movimiento alcista o un movimiento bajista, como por ejemplo en estas ocasiones. Fijaros, en esta ocasión teníamos un espacio alcista que Bitcoin utiliza y tiene sus alzas hasta la respectiva resistencia. En cuanto se culmina el espacio alcista, nos genera una divergencia bajista y a partir de ahí tiene un movimiento bajista. Lo agota en este rango. Fijaros que trazamos un movimiento alcista y aquí nos lo rompe y nos confirma el inicio del movimiento bajista con esta vela verde, y a partir de ahí tenemos caídas. O como por ejemplo en estas ocasiones, fijaros, tenemos un espacio alcista que Bitcoin tiene alzas, aquí culmina el espacio alcista, genera un segundo punto que nos permite calcular el siguiente espacio bajista, y en cuanto se culmina el espacio bajista, genera las alzas. Así que por el momento no tenemos este patrón que nos indique o bien un espacio alcista o bien un espacio bajista, pero al ser fin de semana sabemos que la mayor probabilidad es que se mantenga en un rango estrecho como el que venimos teniendo durante toda la semana. Y seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. Bien, fijaros que aún Bitcoin no ha roto ni la resistencia del espacio bajista del CCI ni del RSI, pero nos estamos manteniendo por encima de este soporte, incluso con mechas de absorción alcista. Entonces, al aún tener espacio bajista en el CCI y en el RSI, ¿qué es lo que Bitcoin podría intentar buscar? Podría intentar buscar un punto más bajo, o bien en esta zona o en esta zona, en alguna zona de estas que Bitcoin tenga un segundo punto para poder nosotros calcular el siguiente espacio, que sería un espacio alcista, y de esta manera sabremos si sería una alza para que Bitcoin tuviera alzas prolongadas o alzas cortas para continuar cayendo, como por ejemplo en esta ocasión. Fijaros, en esta ocasión Bitcoin tenía un espacio alcista prolongado y fijaros que en este espacio alcista generó grandes alzas, pero posteriormente tiene un espacio, fijaros, este espacio alcista, que es un espacio alcista más corto, que nos genera una alza también, pero nos genera una alza más pequeña en comparación con este gran espacio alcista que teníamos en esta zona, y tenemos una alza para buscar más caídas. Entonces, cuando nos genere este segundo punto en alguna de esta zona, podremos calcular el siguiente espacio alcista y ver si incluso esta zona en la que nos encontramos ahora sería una buena zona de compra para buscar zonas más altas. Pero por el momento, como aún tenemos un espacio bajista, hay que tener cuidado y vigilar si respeta o no los soportes. En caso de romper el soporte de los $25.000, Bitcoin se dirigiría directamente hacia el soporte de los $24.000. Y este considero yo que es el último soporte antes de que Bitcoin, si lo llegase a romper, tendría una caída muy brusca, ya que en caso de romper los $24.000, Bitcoin buscaría zonas como incluso los 22.000 o los 21.000 dólares.
pero por el momento aún tenemos que esperar porque no nos ha generado ningún segundo punto que nos permitiese tener ya un patrón alcista, a pesar de que ya estamos empezando a ver indicios de que hay absorción alcista en esta zona. Pero por el momento recordemos que aún no hemos roto las resistencias y por eso aún estamos en peligro de tener más caídas. Pero debemos de tener en cuenta que se está empezando a agotar el espacio y Bitcoin no está cayendo. Por lo que hemos dicho, en cuanto tenga un segundo punto, ya sea o bien una divergencia alcista, ya que en el precio Bitcoin iría cayendo, pero en el indicador habría un punto más alto que el anterior, o bien nos haga un punto en esta misma zona y a partir de ahí tengamos una alza como mínimo en esta zona de resistencia. Pero esto ya lo iremos viendo a medida que se desarrolle y veamos dónde genera este segundo punto. Y para culminar con el vídeo vamos a analizar la temporalidad semanal. ¿Qué es lo que nos muestra? Pues bien, posteriormente a tener divergencias bajistas y haber roto esta cuña bajista a la baja, nos encontramos en esta zona de soporte. Fijaros que de momento estamos respetando la zona de soporte, pero al no tener un patrón alcista en la temporalidad diaria, este soporte aún puede ser vulnerado. Y ojo, en caso de vulnerar este soporte, la temporalidad semanal nos marca que buscaríamos zonas de incluso los 22.500. Y además fijaros que aún tenemos bastante espacio de caída. Y si vemos qué es lo que ocurre cuando Bitcoin tiene espacio de caída en la temporalidad semanal, fijaros que, por ejemplo, en esta ocasión anterior al halving, como nos encontramos en la actualidad, fijaros que en esta zona teníamos todo este espacio de caída y lo aprovechó buscando caídas hasta que culminó el espacio de caída, se quedó un tiempecito rangueando en esta zona y a partir de ahí tuvo su alza. Entonces, la temporalidad semanal nos marca que aún no es momento de buscar compras a pesar de que nos encontramos en el soporte, principalmente porque en la temporalidad diaria aún tenemos peligro. Entonces la temporalidad semanal nos marca que debemos de esperar al menos hasta que la temporalidad diaria nos marque un patrón alcista. Y ahora vamos a hacer una conclusión haciendo un pequeño resumen de cada análisis y uniéndolos. Empezamos con las temporalidades cortas, la de 4 horas, que nos dice que todavía no tenemos un patrón claro, ni alcista ni bajista, pero lo que sí sabemos es que durante el fin de semana lo más probable es que se mantenga en esta zona de rango. Y ahora vamos con la temporalidad diaria. Yo creo que en estos momentos es la temporalidad más importante, ya que nos indica que estaría intentando buscar tener un patrón alcista, aún no sabemos en qué zona, es decir, puede tener una divergencia alcista en esta zona o incluso ir a buscar soportes más bajos durante todo este espacio de caída. Así que la temporalidad diaria nos dice que debemos de esperar a que nos haga un segundo punto y entonces ya tendremos el patrón alcista, pero por el momento debemos esperar y ver en dónde hace este patrón alcista, o bien en los $25.000 o bien en los $24.000, o si incluso Bitcoin quisiera tener una caída fuerte desde esta zona. Y con la temporalidad semanal, lo que hemos dicho, nos encontramos en una zona de soporte, pero a pesar de ser una buena zona de soporte, como hemos dicho que la temporalidad más importante en estos momentos es la diaria y no tenemos un patrón de entrada, tampoco es un patrón de entrada para la temporalidad semanal. Así que aún tenemos que seguir esperando para buscar este momento de compra, que, como nos dice la temporalidad diaria, puede estar cerca.